Hola, ¿qué tal? Un saludo muy especial a todas las personas que nos vienen siguiendo en estas entrevistas entre mesas. Esta es la serie que aborda el sistema cultural de la alimentación. Recuerden que nosotros estamos en redes sociales, nos pueden encontrar en el grupo de Facebook Antropología de la Alimentación más allá de la comensalidad, en el canal de YouTube El Sistema Cultural de la Alimentación y también en el perfil de Instagram Entrevistas entre Mesas. Esta serie tiene la finalidad de buscar personas en Latinoamérica que han trabajado temas de la alimentación, bien sea desde la antropología, la sociología, la agricultura, el diseño, en fin, tenemos varios perfiles que han salido o han aparecido acá en las diferentes entrevistas que hemos realizado. Les contamos también que esta es la cuarta temporada y que hoy esta es la quinta entrevista que hacemos de esta temporada. Esta temporada es la última y si ustedes quieren ver las anteriores entrevistas, pues se pueden ir a las redes sociales que acabo de mencionar. Para finalizar esta temporada nos hemos desplazado hacia Bogotá, Colombia, donde vamos a hablar con un diseñador industrial colombiano, Andrés Sicar Currea, que nos va a hablar de la Red Latinoamericana de Food Design. Así que atención, bienvenidos a esta quinta entrega de Entrevistas entre Mesas. Muchísimas gracias, Andrés, por aceptar nuestra invitación a Entrevistas entre Mesas. Qué bueno tenerte aquí y que nos hables de este tema en específico. Bueno, Andrés, yo quisiera empezar preguntándote lo que es el food design. Digamos que previo a esta entrevista, yo lo que hice fue buscar un poco de qué se trataba este tema e inicialmente pensaba que estaba relacionado con temas como de un grupo de diseñadores que se encargaban de diseñar empaques para las comidas, ¿no? Ahora que tenemos este problema de polución, de contaminación debido a la cantidad exagerada de producción de empaques, pues me imaginaba que el food design estaba relacionado con este tema, ¿no? También lo asocié con el tema de los transgénicos y esta vez ya no solamente me imaginé a los diseñadores industriales, sino de pronto a químicos o biotecnólogos que con ayuda de los diseñadores pues estaban buscando la manera de diseñar alimentos para mitigar un poco el problema global que tenemos con la alimentación. Pero ya tú nos vas a contar efectivamente que el food design va mucho más allá de estas percepciones que tal vez puedan parecer limitadas o erróneas. Entonces, para empezar, a mí me gustaría preguntarte, pues, ¿cómo fue migrar del diseño industrial, porque tú inicialmente estudiaste diseño industrial y migras hacia el food design? ¿Nos puedes contar cómo fue este recorrido tuyo, de esta manera personal de hacer estos cambios también? Varias entradas, varias entradas. Tendríamos que, en un ejercicio de etnografía, un poco autoetnografía, referir varios momentos en mi historia de vida. Por un lado, el placer en mi casa de comer y de hacer momentos gratos en torno a la mesa en una familia grande de 5 hermanos hombres, papá y mamá, y cada uno de nosotros traía un amigo o dos, o los parientes y los amigos en reuniones familiares siempre teníamos motivo de fiesta y celebración en torno a la comida. Eso es un punto de entrada en primera instancia. El segundo tiene que ver con el oficio cerámico aprendido de mi madre, que me llevó y el del diseño de mi padre, que me llevaron los dos por los caminos de poder encontrar que el oficio cerámico y el diseño podían ir juntos y encontrarse en un tercer momento cuando, finalizando mi carrera de diseñador industrial, tuve el privilegio de haber sido aceptado en trabajar en la empresa que se llama Artesanías de Colombia en el año 85, 86, cuando estaban haciendo procesos de capacitación en distintos territorios del país, enseñando o confirmando los oficios alfareros en el territorio nacional. Eso me llevó a conocer un mundo distinto a la ciudad y a la urbanidad en la que yo estaba metido y entender que la abundancia y la
interculturalidad presente en esos territorios tenía una relación absolutamente amorosa con el entorno y con el territorio. Esos dos acumulados se convierten en estilo de vida conformado y confirmado por el hecho de entender que hacer diseño no es un gesto de solo hacer productos y desarrollar productos para la industria, sino que también uno con el diseño puede ayudar a hacer proyectos y planes de vida. Diseñar planes de vida y diseñar personas fue un aprendizaje recibido de mi padre y creo que desde hace 35 años estoy asumiendo continuar con ese legado que él comenzó cuando creó la carrera de diseño industrial en la Universidad Pública en Colombia. Desde ese entonces, el trabajo con los artesanos, con los hacedores, con los creadores en los territorios me vinculó fuertemente a esa biodiversidad, a ese conocimiento vernáculo, popular, tradicional, de orígenes antiguos. Entonces, la tensión con el debate en el diseño industrial se vuelve apasionante porque hoy puedo hacer una reflexión retrospectiva y entender que el diseño en su pensamiento industrial está en la lógica de la modernidad y el pensamiento de la producción industrial es algo que tenemos hoy con el calentamiento social, con el calentamiento global y con la crisis civilizatoria en la que tenemos montadas todas nuestras preocupaciones de último tiempo. Necesariamente hay que pensarse y repensarse desde muchos lugares. En ese entonces, encontré hacia el año 2009 la posibilidad de vincularme a un proceso muy bonito en el país, que fue recorrer 5 ecosistemas, el Amazonas, el Chocó, Nariño Altiplano y Boyacá Altiplano, y trabajar con comunidades indígenas, negras y campesinas en el reconocimiento de sus saberes vinculados a la agrobiodiversidad en el territorio. De eso surgió un proyecto de política pública y paralelo a eso me encontré con un arquitecto experto en morfología, con doctorado en morfología, que se llama Pedro Reisig, y en mi año sabático me convidó a que pensáramos el tema de los alimentos y de las industrias de los alimentos y la industria de los empaques, como tú propones, porque efectivamente tiene su origen en esa discusión, en esa tensión tan fuerte en la que estamos ahora. Y propuso que pensáramos esto desde otra lógica y desde otras dimensiones. Entonces, nos montamos en el reto de crear una red latinoamericana que pensara cómo el diseño puede aportar y aprender del universo de las culturas alimentarias para aportar en las condiciones de mejorar nuestra relación con los alimentos. Y déjame preguntarte, cuando tú haces esa referencia de esa relación entre humanos y alimentación, ¿es porque has identificado algún tipo de problemáticas que puedan existir en esta relación? Quisiera preguntarte si ustedes desde la red latinoamericana también han abordado estas problemáticas, ¿no? O cómo abordan esta relación entre humanos y alimentación. Bien, en el contexto personal íntimo, las condiciones de la salud del propio cuerpo, que es el primer territorio que uno tiene que abordar y conocer, empieza uno a ver cómo su organismo, en un interés de escucha profunda o de escucha abierta, ¿cierto? Cómo el cuerpo le enseña a uno, le está diciendo a uno qué cosas le están haciendo daño y qué cosas le están cayendo mal. En la medida en que uno va aprendiendo, y yo personalmente he venido aprendiendo a sentir en el cuerpo la incidencia de lo que logro poner en mi ingesta, he ido resonando con unos alimentos y con otros, gracias también al acompañamiento de la medicina natural o de la biomedicina o medicina integral, digamos. Por ese lado hay una aproximación y una preocupación en el territorio del propio cuerpo. Pero en un contexto como el de Colombia, particularmente para después abrir América Latina, eh, hay unas paradojas enormes en un país como el nuestro, en donde la abundancia, la biodiversidad, siendo uno de los países más biodiversos, tengamos gente que se muere en la Guajira de hambre, los niños se mueren de hambre, tenemos problemas de obesidad muy fuertes, problemas de salud muy marcados y con unas desviaciones de pérdidas de valor de identidad cultural en el uso de formas de alimentarse y de preparar cosas. Boyacá particularmente
por ejemplo, hoy tiene unos problemas enormes de desnutrición, siendo uno de los departamentos que más produce alimentos para el país y para exportar, y perdimos las prácticas de consumo de lo que se siembra, porque muchos de los campesinos prefieren ir a comprar en un supermercado lo que ya viene preparado y procesado, y han descuidado y olvidado en 2 generaciones todo el conocimiento y toda la sabiduría alimentaria de una cultura que tiene pues, la antigüedad de los que habitaban estas tierras, que es anterior a la conquista y al descubrimiento, digamos. Entonces, ahí hay una realidad a nivel colombiano que también me interesa mucho pensar. Y como diseñador, he venido enseñando en la universidad el mundo del diseño y la industria, y cuestionar las industrias es parte del ejercicio académico, Ujú. no solamente atenderlas. Y la industria de los alimentos era una de las industrias que el mundo académico y la universidad pública no había metido al diseño con los dientes suficientes para escarbar y madurar o controvertir las posturas que están allí. Pero en el contexto de América Latina, mirando las tensiones que hay con modelos de alimentación como la norteamericana, inspirada en la década de los 50, en donde nos llevó a pensar que las dietas soportadas en cereales y en incremento de azúcares como recursos para mejorar la condición de la cultura fitness, pues generaron todas las enfermedades que también hoy México y otros países están sufriendo de manera exacerbada, cuando se muere también mucha más gente de obesidad y de problemas de diabetes y de Alzheimer por efectos de los consumos de los azúcares y de todas esas harinas superprocesadas y todos los químicos puestos en la industria alimentaria. Entonces, hay muchas realidades desde muy diversos ángulos que bien vale la pena tener claro que el diseñador y el diseño y el pensamiento del diseño tienen esa capacidad de mirar integralmente, de articular miradas y establecer recorridos por ser transdisciplinares y meternos en todos los campos a husmear y sobre todo a querer aprender en tantos lugares como se puede. Claro, porque cada lugar tiene su historia y su cultura alimentaria, ¿no? Que es única, que es particular. Bueno, Andrés, ahora yo quisiera preguntarte ya específicamente por la Red Latinoamericana de Food Design. Y tú me comentabas previamente a esta entrevista que había como una diferenciación entre el inglés y el español, es decir, encontramos que se llama Food Design en inglés, pero en español ustedes han hecho una diferenciación que es hablar de diseño y alimentación. Esa ahí no es gratuita, sino que corresponde como a que ustedes también se han puesto a pensar y a conceptualizar estos dos temas, y precisamente por eso usan esta separación, ¿no? Por eso usan la I, no es gratuito. Quisiera que nos hablaras un poco más de este proyecto y por supuesto que nos dijeras cuál es ese concepto y por qué están separados tanto el diseño como la alimentación. Como contaba hace un momento, en el año 2011 nos conocimos con Pedro Reisig en Nueva York. Nos encontramos, nos habíamos conocido antes. Él nos acogió en su casa con Marta y Antonio. Estuvimos de año sabático recorriendo los Estados Unidos en un ejercicio de expresión creativa. Y la estancia donde Pedro nos llevó a pensar que efectivamente podíamos trabajar conjuntamente en eso. Y entonces acordamos que al año siguiente, y entonces en el 2013, en Uruguay, en Montevideo, en la universidad, en la FADU, en Uruguay, logramos convocar a 13 personas, diseñadoras de distintos ámbitos. Beatriz Galán, una de las profesoras líderes en la academia en Argentina, en Buenos Aires, en la UBA, nos acompañó Daniel Vergara, Francesca Sampolo, en ese momento, que era una de las primeras diseñadoras que se graduaba como doctora, abriendo el campo del food design como una categoría a la que le había que penderle los dientes, el conocimiento, el entusiasmo y los sentimientos para entender cómo era el tema. Y nos juntamos con otras personas a pensar cómo crear la red. Entonces surgió la red, y la red ha venido operando ya hace 10 años. Hemos hecho un encuentro anual visitando un país distinto en cada oportunidad. Y el propósito de la red nació con la tensión original del nombre, cuando Beatriz Galán fue la primera que se opuso a que habláramos de food design, porque era un anglicismo en un contexto latinoamericano que hacía resistencia y que hacía reexistencias de muchas cosas.
Tramitamos porque no encontrábamos una traducción al español de la palabra food, porque no era alimentos, no es comida, no era comida y alimentos, y las conjunciones del guión food design o del espacio food design no eran ni el diseño de los alimentos, ni el diseño para los alimentos, ni la estetización de los alimentos, que es la que hoy para muchos en las nociones que tú estabas planteando ahora hay otras distorsiones. La gente entiende que food design es lo que se hace en la televisión hoy, cuando en los concursos se emplata bonito y en los restaurantes se ponen cuatro flores y se hacen torres de comida, porque ya no se sirve horizontal, sino se sirve vertical, la estetización del mundo de la gastronomía nos hace que la gente piense que eso es food design como único campo. Eso no está ajeno a lo que entendemos es el mundo de la relación con los alimentos. Y la fotografía, que es otro, que es el food pornography, que es todo el espectáculo de la comida puesto en imágenes, nos ha llevado a pensar, o ha llevado a muchos a pensar que es eso lo que el diseño hace, espectacularizar la comida, cuando en el fondo nosotros estamos no negando eso, no queriendo atentar contra el camino que los chefs, gastrónomos y muchas de las personas que se dedican en sus cocinas tradicionales a enaltecer esa relación de la transformación de los alimentos y ponerlas en la dimensión artística, estética, de sublimar el gesto de la transformación de un alimento en comida. Pero sí creemos que hay otros capítulos que en el recorrido por América Latina nos han enseñado a entender que los saberes vernáculos, los conocimientos tradicionales, las cocineras, los sabedores, los campesinos, los que manejan y trabajan a diario con estos seres sintientes que son las semillas, hablen el abanico de comprensión del papel que puede poner el diseño en el articular o reencadenar, voy a usar la palabra, acabo de borrar la palabra, no es reencadenar, es entretejer, porque encadenar estamos metidos en las cadenas de valor en la industria y queremos romper esas cadenas y meternos en los entretejimientos de muchos saberes de muchos lugares para que entonces desde la red que nos hemos venido poniendo en tránsito, como te contaba, hemos estado en 10 países, en 9, visitamos Brasil ya 2 veces y Uruguay también, enlazando mundos, conectando gentes, viendo muchas voces de muchas personas que han logrado construir unas buenas relaciones, que están intentando recuperar algunas, que están haciendo desarrollos de producto, desarrollos de experiencias, fortalecimientos comunitarios locales, tradicionales, volviendo a la tierra, generando ecosistemas, ecoaldeas. Hay un montón de experiencias maravillosas en todo el continente y en lo que entendemos hoy en los sures globales que se están despertando y en una emergencia maravillosa atienden a la emergencia de la urgencia que nos pone en la civilización en crisis que tenemos ahora. Sí, yo también considero que los abordajes que ustedes están hablando desde el food design se parecen mucho a los objetos de estudio, por decirlo de alguna manera, que tiene los antropólogos de la alimentación. Y te pongo un ejemplo. Noelia Carrasco, ella es antropóloga chilena, se ha dedicado a estudiar la relación entre el territorio, la alimentación y las comunidades indígenas. Ella específicamente ha trabajado con el tema de las empresas madereras que han empezado a correr la frontera para su explotación y de este movimiento tan brusco, tan violento, pues ha desplazado a varias comunidades indígenas en Chile. Y por supuesto que ellos empiezan a perder no solamente su territorio, sino su identidad y sus maneras de alimentarse. Pero no solamente pierden ellos como vivos, sino que también sus ancestros están perdiendo en ese territorio, ¿no? Porque la ancestralidad también está habitando en estos territorios. Entonces yo traigo a colación este tema es porque me parece que la manera como ella responde no es solamente desde una postura académica, antropológica, sino que se compromete con una causa, que es lo que yo también percibo en ustedes, ¿no? Que además de abordar estos temas desde lo académico, ustedes se vuelven un poco activistas, ¿no? Como que están moviendo la causa también desde la posición que ustedes tienen de la red latinoamericana. ¿Sí son activistas, Andrés?
agradezco mucho la lectura y la enunciación de activista. Creo que todavía falta mucho para realmente ser un gran activista. Estamos haciendo acciones, sí creo. Las luchas están en lo conceptual y en lo teórico y en la llamada de atención, en el campaneo, en el convocar, en el alertar, en el intentar invitar a tantas más personas como puedan a vincularse, a entender que este gesto no es desde un lugar, no es desde una disciplina, no es de una sola persona, sino que habitemos el prefijo trans y el valor de lo trans tiene un alcance enorme. Ser transdisciplinar, ser transterritoriales, entender las dimensiones del mundo de los transgéneros, que atenta en principio la noción de lo que hablabas tú al comienzo de los transgénicos, ¿no? Es ir en contra también de esas otras nociones que se han puesto con el concepto trans, porque entendemos que estamos proponiendo ponerse como pensadores y designadores a tramitar y transitar tantos lugares y sitios y personas y conocimientos y sabidurías que hoy enaltecen, reconocen y valoran lo que significa la alimentación, haciendo una ampliación de la noción de alimentación aprendida desde los pueblos originarios en vínculos con comunidades y con personas en concreto como Jesús Giagrecú y su mamá Eufrasia, que fueron los que me ayudaron a entender que uno no solamente come para hacer una ingesta, sino que lo que hacemos realmente es alimentar el alma, el espíritu, la familia, la comunidad, el cosmos y el propio cuerpo. En esa medida, entonces, alimentación es una cosa muchísimo más amplia que solamente la transformación de algo que yo me llevo a la boca y que después defeco, que hace un ejercicio nutricional y se queda solamente desde allí. Y lo acabas de enunciar hermosamente. Hay que entender que estamos siendo parte de otros sintientes y habitamos en otros sintientes y no tenemos por qué ser tan arrogantes antropocéntricamente hablando para asumir que somos nosotros los que tenemos la potestad, siendo diseñadores, particularmente hay otros que también lo llaman así, de asumir que la vida la podemos llamar recursos y materias primas. La vida es la vida y entenderla desde la dimensión de la vida y siendo vitales y siendo cuidados por los elementales y sus espíritus y sus fuerzas, hoy nosotros tenemos que repensarnos como humanos en esa arrogancia de convertir todo eso a nuestro antojo y voluntad en cosas que convertimos prácticamente en desecho, en basura o en estiércol. Creo que tenemos mucho por aprender todavía y replantear esta humanidad que va mal. Sí, ahora quisiera preguntarte por la convocatoria que tiene la Red Latinoamericana de Food Design. ¿Cuáles son las propuestas nuevas? ¿Qué les llegan de nuevo? O sencillamente que me cuentes, pues también cuáles propuestas llevan trabajando desde hace mucho tiempo, ¿no? ¿Cómo es esta convocatoria? Bueno, venimos convidando a todo aquel que quiera sumarse a esta red. No hay ningún costo para inscribirse. Tenemos una página web en tránsito. Hoy todavía se puede entrar a la página de la Red Latinoamericana de Food Design. Le vamos a cambiar en breve a la noción en español de diseño de alimentos, que fue algo que no te amplié ahora y que quiero profundizar un poco. Eh, el espacio está abierto a que quien quiera sumarse a nivel personal, a nivel institucional, a nivel colectivo, a nivel grupal, a nivel comunitario, a nivel de parche, cualquiera de esas iniciativas puede proponer entrar. Hay un enlace en donde simplemente se inscribe y forma parte de una base de datos a la que regularmente hacemos llegar alguna información de carácter general para todos. Pero la invitación es a que una vez al año, por lo menos por ahora, seguimos manteniendo esa dinámica, hacemos un encuentro anual en torno a una temática en particular. Este año estamos convocando para encontrarnos en Paraguay, en Asunción, y nos estamos queriendo sentar a conversar y a encontrar cuáles son todas las dimensiones de las culturas alimentarias que nos acogen y reconocer esas culturas alimentarias y sus ecosistemas alimentarios y sus tensiones alimentarias para poder aportar o aprender más de esto. Y entonces estamos en una apertura de la convocatoria en los próximos días.
porque seguramente habrá posibilidades año a año y en cada cierto ciclo de tiempo, en el primer periodo del primer trimestre del año, se hacen las convocatorias para presentarse al foro académico a través de la figura de pósters o de charlas o de ponencias de los encuentros que hacemos en cada país y la ciudad de cada país. Pero en paralelo también, y por efectos de la pandemia y en el momento duro y álgido de nuestro confinamiento, nos vimos en la posibilidad enorme de haber gestado una maravillosa revista, que es la revista de Food Design todavía, va a seguir en inglés porque estamos tratando de transitar los caminos de ver si es conveniente académicamente tener una revista científica de carácter académico virtual en primera instancia, para convidar a todos los que están trabajando sobre estos temas a tener un lugar en donde publicar y poner en difusión y en divulgación el conocimiento más actualizado posible. Entonces vamos en el número 3. La primera fue gestada en pandemia, la siguiente fue el año 2021 y la siguiente en el 2022, pues es sorpresivo que una revista llegue a tener 560 páginas porque pusimos 25 proyectos muy generosamente ofertados por los brasileños, porque el encuentro lo tuvimos en Curitiba, y la profusión de una población y una sociedad como la brasilera nos llenó de oportunidades y de temas muy interesantes que están cocinados en la revista. Y entonces en este año, el número 4 también está convocando y esa convocatoria también está a punto de culminar el cierre, tenía un ciclo y vamos a hacer una ampliación en este tiempo para que también la gente esté husmeando y poniéndose al tanto de las redes sociales que tenemos para poder presentar proyectos que se pongan en la revista de Food Design. Una precisión para con la revista, para quienes están entusiasmados y se sienten que de pronto no pueden entrar porque acabo de hablar de artículos académicos y científicos y es una revista con esa densidad, pues no, la revista también es trans. Entonces también nos interesa recibir muchas dinámicas transmedia, poemas, obras gráficas, obras artísticas, ensayos visuales, relaciones o reflexiones personales, testimonios de vida. Nos caben todas esas iniciativas dentro de la revista hasta que no entre el rigor científico y nos diga todo eso no lo reconocemos como científico y lo tienen que sacar y vamos a ver qué hacemos con eso, pero por ahora tenemos este híbrido maravilloso con el que estamos jugando. Sí, Andrés, bueno, tú has hablado de esta hegemonía científica, ¿no es cierto? Y cómo ellos o cómo ciertos investigadores o en general la academia, cómo ha asumido una hegemonía y determina qué resulta ser un saber, es decir, como que lo relativo a las comunidades indígenas o a las comunidades campesinas y lo que es ciencia, o sea, lo relativo como a la modernidad, de alguna manera, ¿no? Y entonces no lo vuelven equiparable. Sin embargo, por lo que siento y por lo que me estás contando, yo siento que ustedes en realidad sí están equiparando estos dos saberes, ¿no? Que ya no es necesariamente válido o cierto o seguro el conocimiento científico, sino que también hay unos saberes que llevan muchísimos años, milenios, desarrollándose en el pensamiento tal vez de lo que hoy en día consideraríamos como los, los pueblos no occidentales, por decirlo de alguna manera. Ustedes desde la red también tienen esta aproximación de colonial, están trabajando también este tema o están abordando estos temas desde lo de colonial. Gracias por la pregunta y agradezco a los mayores y a los pueblos originarios y a las comunidades afro que son las que me han llevado de la mano a bajarme de un pedestal como académico y entender con otros docentes que fueron los que también me ayudaron. Tenemos que salirnos de esa cultura academicista, la mirada hegemónica y la mirada arrogante de la academia, mirando desde arriba y entendiendo que todo es un objeto de estudio desde el castillo y la torre del castillo,
del conocimiento, pues ha sido un aprendizaje que en estos 23 años en la universidad pública descubrí, aprendí, me enseñaron y he disfrutado profundamente estas relaciones de diálogos horizontales, de apertura, de hacer que los diálogos con los saberes implícitos, con los saberes vernáculos, con los saberes tradicionales, las costumbres populares y todos estos otros conocimientos tradicionales, también tienen mucho menos tiempo de presencia que la que podemos reconocer hoy en la existencia de la humanidad que ha vivido en la realidad de la vida, vinculada a la vida y por lo tanto abrir ese espacio y encontrar ese lugar ha sido absolutamente enriquecedor y nutre el alma y el entusiasmo para seguir haciendo esa fractura de esa mirada hegemónica y ser más amorosos en abrazarnos más con los saberes de las cocinas, de las cocineras, de los campesinos y de las huertas y de las chagras y de las parcelas y de todas las maneras en las que hemos ido viviendo en territorios tan absolutamente llenos de sintientes que saben dar su vida para que nosotros existamos. Lo que creo que nosotros hicimos fue perdernos de esa tarea maravillosa de dar la vida por otros. Claro, Andrés, y a mí me llama la atención eso que tú estás mencionando sobre, digamos, los otros saberes, porque hay una cierta hegemonía científica que es lo que, digamos, discrimina lo que es ciencia de lo que son saberes, ¿no? Y de alguna manera la ciencia o la academia en general, pues, nos ha hecho creer que hay unos saberes que no son equiparables a la ciencia. Sin embargo, escuchándote veo que tú has hecho un recorrido por incorporar esos saberes que tú llamas vernáculos, ¿no? Un aporte puntual y específico que yo te pueda decir, mira, está aquí este documento o este artículo o esta acción política como tal, no la tengo para referírtela. Hemos hecho los debates con quienes en los artículos y en las sesiones de las mesas de trabajo, en los encuentros y en las jornadas de la red dentro de los encuentros han sido un tema de discusión. Hicimos en algún momento un gesto de decir que teníamos que ir como activistas con una aguja a pinchar al muñeco de Michelin, porque había que acabar con la alta gastronomía y con las estrellas Michelin. Y en el debate maravilloso, igual que porque en ese entonces también estábamos hablando de los transgénicos, descubríamos que no tenemos que matar a nadie, no tenemos que erradicar nada, tenemos que lograr llamar las voces de todos para entendernos cómo podemos modular, ajustar, modificar o erradicar de manera contundente entre todos por una actitud consciente y no solamente de atentar contra el otro, porque si atentamos contra el otro estaríamos cometiendo el mismo error que es asumir que yo, porque tengo la verdad, puedo ir a acabar la vida de otro. Entonces, la noción de los transgénicos claramente es una condición a cuestionar profundamente, así la FAO plantea que es la ruta por la cual hay que darle alimento a muchos y hay que modificar los genes de un ser sintiente para conseguir su mayor pervivencia y mayor crecimiento exponencial y hacer ovejas y vacas y clones y ahora producir carne en laboratorios, ¿cierto? Y comer carnes que nos salen de una pipeta o de una cajita de Petri. Hay muchas cosas que pensar, la cultura de la tecnología, como la inteligencia artificial en la que estamos ahora deslumbrados y enfrentados a eso, nos están llamando la atención, no para seguir como seguidores convencidos de que esa es la ruta, sino también asumir que existen otras maneras y que hay muchos más territorios y muchas más culturas y muchos más pueblos que han sabido sobrevivir y mantener limpias esas relaciones con alimentos que han sido modificados humanamente, porque el maíz y el trigo culturalmente desde mucho tiempo atrás, en una cultura como toda la que habita el territorio mexicano o centroamericano, fueron capaces de conseguir la mejor semilla para la siguiente generación y la siguiente generación. Creo que no podemos negar esa comprensión de que hemos sido siempre capaces de entender en un diálogo respetuoso
lo que es capaz este otro sintiente, esta mm, vida que puede mejorar o cambiar o enaltecer o fortalecerse para cuidarnos a todos y cuidarnos entre todos. La exploración de lo transgénico tiene unas dimensiones éticas que habría que mirar con mucha pinza y tratar de ver desde qué ángulo crítico, desde una noción de atentar contra la vida o modificar la vida, nos pone en retos. Creo que nosotros estamos sensibles a esa noción de que transformar genéticamente un sintiente tiene un montón de implicaciones que no alcanzamos a dimensionar todavía. Estamos produciendo afectaciones en territorios por efectos de presencia de muchas especies que se vuelven depredadoras y dañinas. El pez globo en el Caribe nos está dañando muchos de estos ecosistemas. Pero la transferencia de la papa y el tomate a otros territorios como los europeos salvaron de la hambruna y de la peste en unos momentos maravillosos, ¿no? Y la presencia de un chicle en todo el planeta, pues han sido transformaciones y creo que esas transformaciones no van a desaparecer, no las vamos a erradicar, tenemos que dialogar para saberlas llevar en el mejor gesto posible para la comprensión de cómo cuidamos la vida y no la transformamos para un beneficio personal económico de renta y de lucro, que es lo que está detrás de las exploraciones transgénicas, como lo veo yo particularmente hoy. Porque el gesto transgénico está montado más por sostener un negocio que por realmente cuidar la vida, así se excuse o se use esa excusa para seguir vendiendo. Sí, sí, es verdad. Y bueno, siguiendo un poco con lo trans, quería preguntarte, con el tema de los transgénicos, ¿ustedes han tenido la oportunidad de invitar personas que hayan hablado sobre lo que significan los alimentos transgénicos, ya sea pues hablándolo desde la problemática o desde las ventajas que pueden tener? No sé, me gustaría saber si han habido aportes de personas que hayan hablado de lo trans, de lo transgénico en la red latinoamericana. ¿Tienes alguna referencia de esto? Absolutamente sí. Y la evidencia de que estamos hablando desde la perspectiva de la decolonialización o la decolonialidad, más claramente, en el ejercicio de mirar si es posible también en los planteamientos que una persona como el profesor Dussel propone del transdesarrollo y la transmodernidad, tenemos que adentrarnos a explorar esas otras dimensiones desde una afuera y por eso el trans se vuelve maravilloso, a través de y desde afuera mirar lo que pasa aquí adentro. Y si uno es académico y entiende la dimensión trans, pues salirse de la academia es un lugar y un camino que hay que transitar y unas sendas que hay que recorrer. Y entrar en la conexión amorosa de quienes como pueblos originarios vienen con mucha paciencia, con mucha resistencia y con mucha vida entregada, porque han sido muchos los que han fallecido o los que hemos matado a conciencia por defender estas verdades históricas anteriores de existencia, de herencia, pues lleva a que uno tenga que agachar la cabeza, reconocer, agradecer y vincular tanto afecto como se pueda al reconocimiento de esas prácticas, de esas culturas alimentarias, de esos vínculos que nos hacen ser conscientes de que estamos dentro del todo, que hacemos parte de un nosotros y que estamos en un aquí y ahora y que no hay que seguir trayéndose un futuro que es posible que no sea el adecuado para consumirse ese futuro hoy, sino garantizar que realmente haya un porvenir para los demás. Con el mayor Jesús que falleció en pandemia por otras razones distintas al COVID, nos hablaba de que porque hablábamos del medio ambiente y que quién se encargaba del otro medio, y nos enseñaba a pensar que teníamos que entender que éramos parte del todo, y en ese ser parte del todo nos habíamos desconectado con una frase que usa Jaime Martínez Luna, el rector de la UACO en Oaxaca, es el entender la obligación que tenemos con esta madre naturaleza y con esta Pachamama. Ahí estamos teniendo que volver a conectarnos porque nos desconectamos con esta urbanidad, con este artefacto que se llama ciudad y con este aparato que llamamos burocracia y capitalismo salvaje en el que estamos.
Claro, claro. Y sí, sin embargo, nosotros tenemos conocimiento de que las comunidades indígenas específicamente pues tienen estas relaciones entre los seres humanos y los seres no humanos, ¿no? Que de alguna manera también se podría mencionar que esta relación deja de ser vertical como nosotros la conocemos, es decir, nosotros pensando que podemos ir a explotar estos recursos naturales, mientras que para las comunidades indígenas hay una profunda relación entre el medio ambiente y los seres humanos, es decir, hay una relación más horizontal donde se equipara lo no humano con lo humano, que es lo que me parece interesante. Quería preguntarte si ustedes tienen una aproximación de colonial, ¿no? Porque escuchándote me da la sensación de que ustedes también han trabajado esta línea de colonial en sus estudios. Mm, Poner contexto, el concepto de decisor lo construimos, o lo acogimos en la red desde la propuesta que planteó Pedro Reisi, que fue el que construyó el concepto de decisor. Estábamos buscando, porque el aporte que propongo reiteradamente desde hace un tiempo, siguiendo a otros pensadores decoloniales, es el peso el peso que tiene hoy impuesto sobre las palabras, un poder que tiene cooptadas a esas palabras bajo unos dominios muy claros que hacen que conceptos como transacción o intercambio estén puestos en el mundo de lo financiero y no entendamos otras dimensiones de lo que implica hacer una transacción y generar un intercambio o un transcambio, ¿cierto? Entonces, con el juego de las palabras, en la construcción de superar las palabras y las enunciaciones y los focos en los que los diseñadores trabajamos, porque el diseñador trabaja por el usuario, por el cliente, por el diseño que atiende al cliente en una experiencia, en la condición de ser un comprador, un consumidor, un comensal, y bajo esas enunciaciones todas, mirándolas en transversal y entendiendo que el diseño puede encontrar comunes, como lo hacen los pueblos originarios también, hay unas cualidades de lo común que están detrás de todo eso, aparecía el concepto de que en esas distintas manifestaciones hay una acción de decisión y que ahí aparecía el concepto de autonomía y autodeterminación frente a las condiciones de lo alimentario. Porque hoy todavía, y en muchos países, hay que trabajar por la seguridad alimentaria, pero hay unas realidades locales absolutamente amorosas y maravillosas y contundentemente soportadas en las autonomías alimentarias y en esas autodeterminaciones alimentarias que se vuelven reexistencias y resistencias muy fuertes frente a modelos económicos como los que tiene la industria y los mercados. Entonces, pensarse el decisor fue encontrar un universo de categorías que nos llevaba a comprometernos en el gesto de asumir la participación ciudadana, el reconocernos ciudadanos, pero ciudadanos que incorpora el concepto aprendido también en una ciudad como Bogotá, que modifica el concepto de ciudadano y propone el concepto de cuidadano. Ser ciudadanos tiene un alcance enorme en términos de lo que implica saber hacer esto, no de manera solamente individual, como arranqué diciendo que soy yo consciente de mi territorio y de mi cuerpo y yo lo cuido solo, sino de cómo yo también cuido al otro y el otro me cuida a mí. Entonces hay una comunalidad que surge y aparece en entender que en la ciudad nos alejamos de esas nociones de la comunalidad, seguimos alimentando nuestros egos, nuestros egoísmos, como el mundo académico, y hay que repensarnos las ciudades y hay que desmontar la noción de ciudad que traemos, porque si seguimos como vamos, vamos en el proceso de esta extinción de la humanidad, que no sé si de los seres humanos, pero el concepto de humanidad seguro que sí está desapareciendo cada vez más rápido. Si vamos por donde vamos en la construcción de ciudades y en las lógicas de seguir alimentando nuestros egos y nuestros egoísmos, vamos por mal camino y la humanidad tiende a ver o estamos viendo o estamos vislumbrando el fin de la humanidad, que no significa que pueda hacer que desaparezcan todos los seres humanos, aunque voy a ampliar la idea de si desapareció Neandertal y Cromañón, ¿por qué no va a aparecer Homo sapiens? Es posible que sí, pero la evolución de los seres que llamamos humanos es posible que sigan existiendo, pero la noción de humanidad y el concepto del humanismo en el que estamos montados en el concepto de humanidad, en donde el ser humano era el centro y era el privilegiado para tener control sobre el todo,
eso está desapareciendo y tenemos que desmontarnos de esa lógica y encontrar otras dimensiones, no porque esta no pueda seguir existiendo, sino que no va a tener que poder conseguir el privilegio que tiene hoy el lugar de eurocentrismo, para ponerlo en las condiciones que creo que estamos hablando, para reconocer otros mundos posibles que ya existen y no solamente intentar construir otro, sino reconocer los existentes y compartir esos modos de estar, de existir y de habitar. Eso es De lo que nos acuerdo. lleva, sí, dime, es lo que nos lleva a hablar de diseño de alimentos, es lo que nos lleva a hablar de diseño de alimentos y no de food design. Sí, sí. Y quisiera preguntarte ahora por la relación que tenemos los ciudadanos con esta naturaleza, ¿no? Debido a que estamos nosotros pues metidos ya en un ambiente diferente, no tenemos esa relación tan cercana. Quería saber qué responsabilidad tenemos los ciudadanos con respecto a esta relación, específicamente a la alimentación. Nosotros de alguna manera podríamos ser también decisores y no sé si esta decisión tenga que ver con cambiar nuestros hábitos de alimentación. Entonces quería preguntarte, ¿qué significa ser un decisor y qué podemos hacer nosotros que somos ciudadanos y que vivimos en ciudades frente a esta problemática? Cultura alimentaria va a seguir, la cultura alimentaria tiene que entrar, tenemos que, como pasó con la cultura ciudadana, cuando un profesor como Antanas Mocos nos vendió en todo el mundo el concepto de construir cultura ciudadana, en donde por un nivel de conciencia personal, colectiva, éramos capaces de incorporar el uso del cinturón de seguridad por vía de sanciones o de llamados de atención en el mundo de la industria de la tabaquería. Fuimos capaces de suspender el consumo de cigarrillos, no erradicarlo, pero sí suspenderlo y bajarlos de manera significativa. Creo que fomentar la cultura alimentaria desde los decisores es un capítulo que viene cada vez más fuerte. Hay que reconocer que el trabajo que hacen los defensores de animales, los veganos, los que logran entrar en esas actitudes personales de lucha y de defensa y de decidir ir en contra de las industrias y atentar contra las economías de las industrias, no por desaparecerlas, sino por no consumirles y no comprarles, son expresiones que el planeta entero ha venido viendo y tenemos que seguir viéndolas y tenemos que seguir adhiriendo a ellas, porque creo que ser decisor no creo que sea significativamente ser un radical. Cada quien puede encontrar un lugar y un modular el ejercicio de tomar decisiones, porque habrá momentos en donde es imposible tomar la decisión de suprimir cosas porque no hay posibilidad de acceder a otras y los costos para acceder a ellas hoy todavía siguen siendo parte de modelos económicos de rentabilidad que privilegian a unos pocos y los costos de la producción de lo orgánico, de lo limpio, de lo sano, pues están todavía en la imposibilidad de entrar a competir con la fuerza de reducir precios para desmontar al que tiene una mejor oferta. Entonces, creo que tenemos mucho que aprender del camino de saber decidir, de saber ubicarnos en un lugar que explicita nuestros decires y nuestros decidires. Y por eso diseño y alimentos fomenta ese diálogo y trabaja en pos de esas nociones. Y ahí creo que la nueva versión que va a salir publicada en la página de lo que entendemos una versión ampliada, modificada y consciente de que somos parte del todo, estará en los próximos días en la Red Latinoamericana de Diseño de Alimentos para que la puedan consultar y mirar a fondo. En el artículo de las editoriales del número anterior, en el número 3, quedaron registradas nuestras posturas, tanto de Pedro como la mía, en ese diálogo de concertar esa nueva ampliación de la definición que desde América Latina sugerimos para hablar de diseño de alimentos y ya no solo de food design. Bueno, ya casi estamos llegando al final de nuestro programa, pero antes quisiera preguntarte si las personas están interesadas en conocer sobre tus proyectos, ¿nos puedes contar cuáles son tus redes sociales para que la gente pueda seguirte? Sí. Pues mira, la red latinoamericana de food design se pone y está red la FD, en Instagram también está de esa manera. Eh,
Mis redes son ACICARTC en prácticamente todas las plataformas. La A de Andrés Sicar como apellido terminado en D y la C de Currea, y por ahí me consiguen, o Andrés Sicar también. Enlazarse y vincularse a las redes es fácil. Recibimos todos los afectos y todos los aportes desde cualquier lugar del mundo que quiera aportar y enseñarnos, y creemos que genuinamente lo que sabemos de diseño y el pensamiento de la designación se vuelve un elemento a aportar a esta industria, a esta realidad que está atentando contra la vida, y cómo podemos aprender todavía muchísimo de quienes lo han venido haciendo con tanta fuerza por la tradición y en herencia, trayendo sus legados hasta el día de hoy. Y cierro diciendo que con el mayor Jesús, volviendo a ponerlo aquí en honrarle su presencia y su enseñanza, tenemos un reto para las próximas 9 generaciones, porque ellos han cuidado desde 9 generaciones atrás a nosotros hoy aquí, y así creo que hay que seguir pensando para garantizar la existencia de los otros mañana, de todos nosotros mañana. Sí, antes de finalizar, quisiera preguntarte si podemos encontrar memorias o algún tipo de documento que podamos acceder para conocer los anteriores eventos. ¿Sabes si hay una manera más fácil de llegar hasta estas memorias o estos documentos que seguramente para alguien que nos está viendo le puede interesar en estos momentos acceder a ellos? Sí, mira, en la página misma de la red, en el capítulo de encuentros y en el capítulo de cultura, están todas las memorias disponibles en PDF, descargables de manera gratuita porque están en acceso abierto. Pueden consultar todos los encuentros y todas las memorias de estos 10 encuentros. Estamos produciendo las del 10º y están disponibles para que las puedan mirar. Están las revistas con el número hasta el número 3 en una página web que se llama Come que te Comes lo que eres, que es un nombre que tiene la revista. Estaba nombrando otro proyecto en el que estoy que se llama Come que te curas, que es un proyecto con el departamento de Boyacá, resolviendo la paradoja de la que hablaba hace un minuto. Pero en Comes lo que eres es contrario a Eres lo que comes. Queremos mostrar que efectivamente el decisor está presente en lo que proponemos en el nombre de la revista. Sí, me queda la intriga de la frase, come que te curas desde Boyacá. Ese es un proyecto muy bonito y bueno, hay que decirle a las personas que no son colombianas que Boyacá es este departamento o estado o provincia que de alguna manera nos provee muchísimos alimentos. Entonces, me parece muy particular porque este departamento o esta zona de Colombia se caracteriza por ser muy agrícola, ¿no? Tenemos la idea de que Boyacá es la que nos da, la que nos brinda la papa, es cierto que es nuestra proveedora de comida, entonces me llama la atención que haya esta frase en particular y que se asocie con esta área tan bonita de Colombia. Andrés, ¿nos puedes contar un poco más de este proyecto? La Fundación Juan de Castellanos con el padre Fabio Aldemar, que ha estado allí, Gómez, fue el precursor de esta iniciativa. Es una expedición científica, con el debate que le tengo al concepto de expedición científica al padre Fabio. Son 7 objetivos específicos para abordar el reconocimiento y el recorrido por los distintos municipios. Son 128 municipios en el departamento de Boyacá, que viven hoy esa paradoja de la que hablaba hace un rato. Somos los productores en ese departamento de la alimentación para el país con el departamento de Nariño. Son los 2 departamentos que producen alimentos de manera prioritaria. Hay otros que también lo hacen, por supuesto, pero nuestros campesinos han olvidado en 2 generaciones todo el conocimiento tradicional, todo el conocimiento vernáculo y todo el conocimiento del saber para la vida. Y los saberes de la vida se olvidaron de una manera aterradora en un lapso de tiempo muy corto. Y estamos preocupados por ver cómo todavía hay vestigios de esos saberes en los territorios y poder ir a aprender como esas ascuas que están allí con un pequeño soplito para que vuelvan a avivar este fuego de esos saberes para cuidarnos y garantizar que la vida exista y siga permaneciendo. Entonces, estamos en el caso específico del trabajo que venimos adelantando en un convenio con la Universidad Nacional, vinculados al proyecto.
estamos trabajando en la consolidación del objetivo 3 de este gran proyecto que, como les digo, tiene todos esos temas. Si buscan Come que te curas en internet, aparece, el documento completo está en una plataforma de ISU que es descargable también y pueden mirar todos los objetivos completos. El número 3 tiene que ver con una construcción conceptual y práctica del reconocimiento de las dimensiones estéticas de la alimentación rural campesina en todo el departamento. Estamos prototipando en este año pasado y en un solo municipio, que es el municipio de Pauna, y vamos con un proyecto de concertación del Ministerio de Cultura a visitar particularmente ahora solamente 3 veredas de ese municipio, buscando el reconocimiento de la cacaocultura, trabajando con mujeres que están produciendo cacao, recuperando el consumo y el uso del cacao que estaba en el territorio y que por efectos de la presencia del narcotráfico y de la coca se olvidaron, y en el ejercicio de la firma de la paz, la recuperación y la reinstitución o la erradicación de la coca volvió a poner en el centro los cultivos de cacao, y vamos a aproximarnos a dialogar con las cacaocultoras para entender cuántas sabidurías, cuántos saberes, cuántas prácticas, cuántas costumbres, cuántos remedios, medicinas, tratos y cuidados nos puede ofrecer el cacao, que históricamente en un país como el nuestro también tiene la misma fuerza que en muchos de los países de Latinoamérica. Muchísimas gracias, Andrés, por estar con nosotros en estas entrevistas entre mesas. La verdad es que ha sido muy particular para mí personalmente poder hacer esta entrevista específicamente en territorio colombiano o con alguien colombiano que nos cuente proyectos que están sucediendo en mi país. Me llena de muchísimo orgullo y de muchísima emoción. A ustedes, muchas gracias y un saludo para todos y un abrazo enorme desde aquí para América Latina y el mundo. También me emociona saber que ya estamos llegando al final de esta cuarta temporada, que ustedes pueden ver a través del canal 22 o del canal de la UNAM si se encuentran en México, o en nuestras redes sociales, que se las vuelvo a compartir. Estamos en el grupo de Facebook Antropología de la Alimentación, más allá de la comensalidad. Allí, además de ver estas entrevistas, hay un montón de discusiones en torno a la alimentación y desde diferentes ángulos o disciplinas, porque allí hay bastantes personas, somos alrededor de 45,000 miembros que diariamente estamos compartiendo información importante para ustedes. También nos pueden encontrar en el canal de YouTube, el Sistema Cultural de la Alimentación. No solamente van a encontrar estas entrevistas entre mesas, sino en general conferencias que también han hecho las personas que están a cargo de estas iniciativas que estamos realizando, que no solamente es esta entrevista, sino todo el grupo de Facebook, el podcast y otras iniciativas que ya lo van a ver si ustedes ingresan a ese canal de YouTube. Y por último, les queremos recomendar que se hagan parte del perfil de Instagram Entrevistas Entre Mesas, donde van a encontrar también todas las entrevistas que hemos hecho desde la temporada primera, que fue realizada en el año 2022. También queremos agradecerle a las personas que estuvieron detrás de cámara, especialmente a Nancy Audelo, quien está produciendo esta temporada en particular, y también a las personas que nos ayudaron con imágenes de apoyo para que ustedes tuvieran una idea de lo que nos iba contando también cada entrevistado. Hemos contactado a 2 personas, una de ellas vive en Ecuador y la otra persona en Colombia, y con ellos también vamos a tener unas entrevistas para que nos cuenten cómo fue participar en esta iniciativa desde unos lugares tan lejanos, y que bueno, gracias a la tecnología pues podemos estar más cerca, al menos virtualmente. De nuevo, muchísimas gracias a todas las personas que han compartido el material con nosotros. Recuerden, yo soy Liliana León y esto es Entrevistas Entre Mesas. Muchas gracias y chao, chao.